Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 2 minutos. Avanzamos con más, amigos. Esto es A Primera Hora por la gran señal nacional, Radio Sonorama. Seguimos con nuestras entrevistas y continuamos hablando acerca de este proceso de juicio político que se sigue a 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Este proceso que se lleva adelante en la Asamblea Nacional. La noche de ayer, miércoles, se instaló la sesión del Pleno en la que arrancó ya este procedimiento. Esta sesión fue suspendida y se prevé retomar hoy a partir de las 10 de la mañana, según ha sido convocado. Mientras esto ocurre, Carla y amigos, mientras hay expectativa por conocer el desenlace de este proceso, hay también expectativa respecto de un pronunciamiento pendiente a nivel de la Corte Constitucional a propósito de esta acción de protección que presentó Álvaro Román a este organismo y quien busca que sea titularizado y determinado ya como titular del Consejo de la Judicatura. Él era el vocal suplente de María del Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo de la Judicatura. Vamos a conocer precisamente detalles de cómo avanza este tema y para ello damos la más cordial bienvenida a Alexander Barahona. Él es abogado de Álvaro Román. Bienvenido. Muchísimas gracias a Sonorama por la gentil invitación y a todos quienes nos escuchan. Sí. Quisiera brevemente dar un contexto. Claro que sí. El Consejo Transitorio, para ejercer sus funciones de cesar y designar nuevas autoridades, designa a María del Carmen Maldonado como presidenta de la Corte Nacional y al no tener a alguien de la terna de la Corte Nacional, porque los otros presidenta dos... del Consejo de la Judicatura. Sí. Ajá. Porque los otros dos fueron impugnados, designa a Álvaro Román, quien no es de la terna de la Corte Nacional de Justicia, sino de la Fiscalía. Esto lo sabía el transitorio. Luego le pregunta a la Corte Constitucional: Corte, yo no he observado ciertas reglas de procedimiento propias de la designación de las funciones. Y la Corte le responde en el dictamen 219 y dice: está bien, usted lo que hizo es ejercer las funciones que le determinó el pueblo soberano y si es que no observó algunas reglas de procedimiento, quien debe respetarlo es todas las funciones administrativas y no pueden volver a revisarlo porque eran propias de sus funciones extraordinarias de una transición constitucional y a usted no le era aplicable las reglas ordinarias de derecho constitucional, como es el artículo que dice que el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura debe ser un delegado de la Corte Nacional de Justicia. Entendido esto, los vocales anteriores o los miembros del Consejo de Participación Transitorio quisieron revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y la Asamblea los destituye por inobservar el mismo dictamen en el que le designa a Álvaro Román como suplente. Es decir, el 219 dice el dictamen que blinda las decisiones del transitorio, que dice: ustedes no pueden revisar. ¿Quiénes son ustedes? Todos los órganos de administración pública no pueden revisar lo decidido por el transitorio. ¿Qué era lo decidido por el transitorio? En el caso de las vocales de la Judicatura, que Álvaro Román es el suplente de la presidencia de la Judicatura de Maldonado. ¿Qué es lo que ocurre? Estos señores, los vocales principales y los suplentes fueron designados y posesionados en la Asamblea, así que una eventual salida de los titulares le habilita inmediatamente, por efecto de derecho, al día siguiente o a la hora siguiente, a asumir el cargo. No necesitan posesión, no necesitan designación ni delegación de ningún tipo, es inmediato. Hablamos de los suplentes para principalizar. Sí, así es. Ahora, cuando renuncia Maldonado, en la entrevista que da, usted recordará que dice: el que me suple es Álvaro Román por efectos de la ley, porque el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial te dice: a falta temporal o definitiva de la presidenta de la Judicatura, quien debe sucederle es el suplente. Y escuche esto: a falta del suplente, debe designarse el presidente de la Judicatura de entre los miembros. No habla de una terna de la Corte Nacional. Pero es que justamente allí está la discusión, porque se había entendido en su momento que con la salida de María del Carmen Maldonado, en efecto, asume funciones su suplente, que es Álvaro Román, pero entra toda la discusión respecto de si le corresponde o no la titularidad del organismo, en este caso del Consejo de la Judicatura. Es que no hay duda realmente para los abogados, esto es así. Inmediatamente debía operar el suplente. Cuando te dice la ley, aparte del titular, lo debes relevar, no necesitas de respaldo de nada, porque la ley es clara. ¿No hay contradicción en la norma como tal? No, porque si me dices a mí: tú eres suplente y a falta del titular vas a asumir las funciones, cuando se va el titular y yo me voy a asumir las funciones,
Resulta que otros vocales me dicen, ¿sabes qué? Tú ya no puedes. Pero le digo, ¿por qué? Si la ley me está facultando. Yo me posesioné en la asamblea, me designaron legítimamente el transitorio y además ustedes no pueden revisar lo que el transitorio dice porque lo ha dicho la Corte Constitucional. Dicen, sí, lo siento, pero nosotros nos vamos a autonombrar presidentes del Consejo de la Judicatura. Y por eso es la disputa. Nosotros no estamos disputando para que nos den un derecho, sino para que nos reparen el derecho que ya nos da la ley y que no nos lo reconocieron. Ustedes han mencionado que hubo vulneración a lo largo de todo este proceso. Por supuesto. ¿Cómo avanza todas estas garantías constitucionales que ya han presentado de alguna manera? Porque está reclamando el cargo del presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros estamos reclamando el respeto a la Constitución y a los dictámenes de la Corte Constitucional. Yo entiendo que si la Corte Constitucional no hubiese emitido ningún pronunciamiento y que hubiera una legítima controversia de si a Álvaro Román le correspondía o no, está bien, nosotros de alguna manera hubiésemos dudado en iniciar acciones legales, pero como la ley es clara y las sentencias de la Corte también, porque no es solo una, sino son dos, la 2670-18EP del 1 de diciembre del año anterior, la Corte nuevamente le vuelve a decir al país, ningún administrador de ningún tipo, ningún funcionario público de administración puede revisar lo decidido por el transitorio. ¿Qué es lo que hicieron los vocales de la Judicatura? Revisar lo decidido por el transitorio. El presidente de la Corte Nacional de Justicia remite una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que designe a un presidente del Consejo de la Judicatura. Esta terna, este acto, no tiene un fundamento legal. Y le voy a decir por qué. Porque hay un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana que cierto es que dice, cuando hay una vacancia del titular y del suplente, sí corresponde que remitan la terna. Pero aquí no hay vacancia de suplente. Pero no ha asumido el cargo de la presidencia. Pues, exacto. Román. Entonces, ¿por qué mandas una terna para el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura? Lo que ocurre es que miramos con asombro que nadie respeta la ley, a nadie le interesa cumplir la Constitución, las sentencias y la ley, y parecería que el Consejo de la Judicatura se convierte en un interés político porque estamos próximos a la elección de jueces nacionales y de notarios. Y hay todavía algunos pendientes de los jueces anticorrupción. Esto es lamentablemente vergonzoso y ha dado también pie a pensar de por qué este señor o estos señores entre tres vocales se autoconvocan, porque es así, se autoconvocaron y designan a uno de entre los tres presidente del Consejo de la Judicatura. Y luego, con el tiempo nos damos cuenta con la filtración de audios, de la pésima administración y demás intereses. De alguna manera podemos observar que el Consejo de Participación Ciudadana cumple un rol fundamental en este caso. Ustedes están tratando de evidenciar esta vulneración de derechos que, por ejemplo, sucedió en su momento en la designación y en la evaluación de los jueces. A largo plazo no creo que ocurra algo similar, tomando en cuenta que muchos de los vocales del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana permanecerán tal vez hasta el próximo año, por lo que ya se vienen también las elecciones. Le voy a comentar algo que nos estamos olvidando. Usted recordará el Consejo de Participación conformado por el señor Tuárez y los demás. ¿Por qué fueron enjuiciados políticamente y destituidos realmente? Cuando uno revisa el juicio político, les destituyeron, le iniciaron el proceso por inobservar el dictamen de la Corte Constitucional, el 219C, que dice las decisiones del transitorio no pueden ser revisadas. Si eso les sacó del cargo, yo como presidente y como vocal del Consejo de Participación Ciudadana me lo pensaría dos veces si vuelvo a revisar el dictamen de la Corte Constitucional en relación a ver si es que pongo o no un presidente. Pero también también tomando en cuenta la coyuntura que vivimos en estos momentos del posible juicio político. Estas irregularidades a eso llevan. Sí, Ulloa, paradójicamente Ulloa, contrario a los demás, ha tenido pronunciamientos jurídicos del representante jurídico de su institución en donde le dice, señor Ulloa, usted no puede hacer esto. En las varias sesiones, me parece que en 2 sesiones, dieron lectura a ese informe jurídico, que a mi parecer estaba correcto, y el informe jurídico le dice, ustedes no pueden revisar, no pueden determinar nada más de lo que ya resolvió el transitorio respecto al presidente de la Judicatura. El caso está en la Corte, así que por favor usted absténgase de decidir. Y Ulloa está acogiendo ese informe. No sé si en el fondo será porque realmente le importa el derecho o porque habrá otros intereses políticos, pero en realidad el efecto es cierto. No pueden designar a otro presidente del Consejo de la Judicatura porque hay un suplente que debe presidir ese consejo. Y esto es así, y en realidad nos asombra que el presidente de la Corte Nacional desconozca el derecho siendo un magistrado.
Hay tres momentos ahora mismo alrededor del tema de la judicatura. De un lado tenemos la acción de protección que debe ser resuelta por la Corte Constitucional, acción de protección presentada por Álvaro Román. Tenemos un juicio político en curso en la Asamblea en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado, que apunta a la censura y destitución de los actuales que están en funciones y la censura de la exfuncionaria. Y de otro lado, la terna que fue remitida por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para que de allí salga el nuevo titular del Consejo de la Judicatura que reemplace en este caso a Fausto Murillo. En medio de todo esto, ¿cómo queda la situación de Álvaro Román? En el caso eventual de darse la destitución de los vocales en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Bien, me voy a pronunciar a cada uno de los tres que usted me dijo. Respecto a la terna, creo que queda claro, jurídicamente no es posible, no es viable la terna. Pero está allí, está en manos del Consejo y también tienen que pronunciarse sobre eso. Así es, creo que si lo harían, nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana demuestra que tiene todas las vías para ser reprochado social, jurídica y políticamente. Ellos no pueden revisar lo decidido por el Consejo Transitorio como lo estarían haciendo si designan a un nuevo presidente, porque hay un suplente que el transitorio lo designó como tal y debe asumir la presidencia. Si lo hacen, nuevamente estarían incurriendo en una causal de reproche, no solamente jurídico, sino político, porque es por la misma razón que les destituyeron a los anteriores. Entonces, está bien, lo hicieron políticamente, pero de alguna manera tienen que reflexionar que jurídicamente esto es inviable, no tiene justificación. Ahora, si lo quieren hacer así, si solo quieren justificarlo políticamente, entonces la Administración de Justicia no tiene salvación. Apaguemos las luces, cerremos las puertas, porque finalmente la Administración de Justicia seguirá siendo sorteada en este país y el ciudadano seguirá incrementando su desconfianza en la Administración. Hasta ahorita vamos a más del 80% de desconfianza. La gente no quiere ir a la Administración de Justicia porque sabe que tarda, porque sabe que no va a tener una respuesta independiente. A eso me quería ir también. ¿Por qué en algunos casos sí se da muchísima celeridad y en otros todo está completamente pausado? Porque lamentablemente en este país tienes hechos inexplicables. Ahora, como abogado en libre ejercicio, te digo, porque estuve mucho tiempo ligado a la administración pública, te digo que es lamentable que un oficio dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales se demora 3 meses. Un oficio de un secretario dentro de una garantía constitucional, que en teoría es muy celera. Y así tengo muchos ejemplos y otros son muy celeres. Entonces uno dice, ¿por qué en este caso es más rápido que en el otro? Y empieza a generar la desconfianza. ¿Y sabes qué? La confianza empieza desde la obediencia de las autoridades, de las máximas autoridades al derecho. Una autoridad que no se someta a la ley o a las sentencias constitucionales es una autoridad que le dice al país, aquí no pasa nada si usted hace. Hay intereses por detrás de este caso para que obviamente no avance de la manera que avanzan otros casos. Voy a referirme a la extraordinaria de protección. Creo que la Corte nos ha dado muestras de una independencia judicial y realmente aplaudo eso de la Corte Constitucional. El caso de extraordinaria de protección realmente está demorando, sí, pero no está tanto en relación a los tiempos de la Corte. Creo que la admisión del caso nos da muestras de que para la Corte no solamente era formalmente admisible, sino que además tuvo una relevancia nacional. Esperamos que en estos meses la Corte se pronuncie. Nosotros estamos confiados que la Corte lo va a hacer apegada a su jurisprudencia. Dudo mucho que la Corte se contradiga en relación a su dictamen y a la sentencia que les había mencionado, así que es cuestión de tiempo. Pero esto me va a ligar a la pregunta que me hicieron. El último punto, ¿qué pasa si salen por censura y destitución? Lo que le corresponde en estricto derecho es a Álvaro Román inmediatamente convocar a los suplentes de los vocales destituidos a una sesión de instalación del nuevo Consejo de la Judicatura. Es la única vía para que esa institución, para que ese organismo ya no sea cuestionado. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si uno de los 3, uno de los 4 que sobreviven, digamos, o los suplentes, o el último que sí no fue llamado a juicio político, de entre ellos designan a alguien que no es Álvaro Román como presidente de la Judicatura? El conflicto jurídico continuará. ¿Cuánto tiempo va a durar este nuevo presidente de la Judicatura encargado? Hasta que alguien igual contra la ley decida que la terna del presidente de la Corte Nacional procede, o hasta que la Corte Constitucional
se resuelva. Y nuevamente vamos a seguir en la crisis de la Y esto función tomando en cuenta judicial. los cambios del Consejo de Participación Ciudadana. Así es, yo lo único que creo que es por conveniencia jurídica y política sobre todo, ya que ahora estamos en terreno político, es que Álvaro Román asuma la presidencia. ¿Por qué? Porque una vez que asume la presidencia, la Corte eventualmente mirará con buenos ojos que él ya ha reivindicado su derecho y por último también no habrá una sospecha de que el Consejo de Participación Ciudadana de paso a la terna, porque seguramente dirá, ya, ok, pero esto está pendiente de resolución de la Corte. Así que el único escenario jurídico y político que veo para la estabilidad de este Consejo es que Álvaro Román asuma la presidencia. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Hay una destitución en la Asamblea Nacional por parte de los vocales que están siendo procesados políticamente. En la misma línea hay un pronunciamiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana una vez que se principalicen los suplentes y de esa terna el Consejo de Participación finalmente determine quién debe ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Qué harán ustedes? ¿Ya analizan también ese posible escenario y los correspondientes recursos? Nosotros estamos esperando a la Corte Constitucional. Es la única que puede interpretar sus fallos y decir si es que en coherencia con su jurisprudencia, qué es lo que ha ocurrido eventualmente en esta designación del presidente de la Judicatura. Ahora, yo lo que pienso es, lamentablemente, mientras un funcionario está preocupado más en mantenerse en un cargo, menos tiempo tiene, menos energía tiene para realmente hacerlo sus funciones por lo que realmente los ecuatorianos le estamos pagando el sueldo. Es decir, estos señores están pensando más en cómo sobrevivir al cargo, en cómo realmente solucionar el problema de eficiencia y acceso a la justicia de los ciudadanos y además la independencia judicial. Lo único que creo es que si un nuevo presidente asume que ajeno a Álvaro Román va a tener esa misma amenaza de decir, ok, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar? ¿Será que en un mes sale la sentencia de la Corte? ¿Será que en otro mes sale la terna del presidente de la Corte Nacional? Y así, nuevamente, el Consejo de la Judicatura va a pasar de una crisis que está viviendo ahora por una posible censura política a una nueva crisis de hasta cuándo voy a durar yo como presidente y cómo me voy a defender y manejar esta gobernabilidad de la institución. Lo único que creo que es saludable para la institución es darle tranquilidad a sus miembros y la chance de poder nuevamente permitir que esta institución sea estable y que logre una independencia judicial. Es decir, a Román en estos momentos de cierta manera le puede convenir que este juicio político pues continúe y se dé a los vocales del Consejo de la Judicatura. Realmente, para que él pueda de alguna manera asumir la presidencia y así también estar con los demás vocales. Yo creo que le conviene más a las fuerzas políticas, aunque suene extraño, porque es el único que está blindado legalmente. Los otros tendrán apoyo político, pero no tienen blindaje legal y siempre va a estar la controversia legal de si les corresponde o no. El único que tiene el blindaje legal es Álvaro Román. Realmente nosotros no hemos incidido en el juicio político, no nos interesa tanto el juicio político. Esperábamos más a la Corte que al juicio político, pero dadas los escenarios de que el juicio político puede prosperar, eventualmente estamos preparados para que Álvaro Román tenga que convocar inmediatamente, si se da o no la censura, a los vocales suplentes del Consejo de la Judicatura para instalar la nueva conformación del organismo. ¿A qué atribuyen ustedes, y me refiero a ustedes, Álvaro Román y su defensa, el hecho de que se le haya impedido asumir en el marco de la legalidad a la que ustedes hacen referencia? Nosotros creemos que hubo una seria confusión y queremos ser bien intencionados. Creemos que hubo una gran confusión jurídica respecto de la presidencia de la Judicatura y que a lo largo del tiempo nosotros hemos defendido. Mire, a nosotros nadie nos ha cuestionado nuestra posición jurídica. Lo que han hecho es casi que darnos las espaldas, pero nadie es capaz de rebatirnos legalmente de que nosotros estamos en una posición incorrecta. Usted puede revisar, ustedes conocen los medios de comunicación y nadie nos rebate jurídicamente. Nadie nos cuestiona ni nos reprocha. Álvaro Román jamás ha sido tachado en su currículum. Es una persona honesta e intachable. ¿Por qué tanto temor para que él asuma la presidencia? ¿A quién no le conviene la presidencia? Esto, lamentablemente, ¿a qué lo atribuyen? Lamentablemente creemos que hay unos intereses políticos. No sabemos cuáles y no sabemos de quién, pero es muy sorprendente que personas de derecho sean capaces de desconocer incluso la Constitución y su interpretación auténtica de la Corte Constitucional para hacerse de la presidencia. Y luego, claro, nos hace sospechar aún más
porque después de hacerse de la presidencia, meses después salen escándalos en relación a la judicatura. Entonces sí creemos que hay serios intereses que, insisto, no nos hemos ocupado tanto, no queremos especular ni tampoco hacer afirmaciones apresuradas, pero sí creemos que hay intereses políticos. De otro lado, en un acto bien intencionado, utilizando el mismo término, ¿no? En un acto bien intencionado, como ustedes señalan, hablan de una confusión. Por eso yo hacía referencia al inicio de esta entrevista en si acaso no es que existe una contradicción en la misma norma. No, lo que pasa es que creyeron que el artículo 171 de la Constitución, que te dice que quien preside el Consejo de la Judicatura, sí, pero cuando uno lee luego la sentencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, su otra sentencia y también el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, despeja las dudas. Cuando converso con algunos colegas abogados, llegamos a esta conclusión. Esta confusión, en principio, es válida, existe. Muchos abogados me han dicho, pero no entiendo, Alexander, tu punto, porque es claro la Constitución, y entonces luego leemos juntos, analizamos juntos, y se quedan convencidos. Y es verdad, es cierto. Parece que cuando uno lee las sentencias de la Corte Constitucional, llegas a la conclusión de que los actos del transitorio no pueden ser revisados. Ese es el problema. Si es que no hubiese el blindaje constitucional, capaz, y sí, tendrías válida la confusión. Pero como hay un blindaje de la propia Corte Constitucional de que, ok, si usted le designa a alguien que no proviene de la terna, no pasa nada, está bien y nadie puede revisar eso, eso le da realmente la protección jurídica al abogado Román. Hablamos de todos los inconvenientes que hay en el Consejo de la Judicatura y quiero traer a colación algunas de las declaraciones que se mencionaron ayer durante la comparecencia del juicio político. Y, por ejemplo, vocales del Consejo de la Judicatura han revelado que 11 millones le costará al Estado la metida de mano de la justicia desde el 2011 al 2018 y han pedido el archivo del juicio político. Hay algo que quiero traer a colación. Voy a responder tu pregunta en un segundo momento, pero a mí me llamaba la atención mientras les escuchaba rápidamente que ellos decían, nos están llamando a juicio político porque hay una confusión respecto de la sentencia de la Corte y se daban el tiempo para leer la parte de la sentencia de la Corte relativa a la destitución de los jueces de la Corte Nacional. Yo decía, estos señores son capaces de realmente entender las sentencias de la Corte cuando les conviene, pero cuando les toca leer las otras sentencias en donde se interpreta la Constitución en relación a la presidencia, ahí no les conviene. Entonces siento que sí hay una mala fe respecto a estos funcionarios en relación de interpretar lo que te conviene y lo que no. Y eso es lo que no debe hacer un jurista, realmente un jurista respetable, porque cuando eres jurista y además, sobre todo, cuando eres funcionario público y autoridad nacional, debes garantizar una seguridad jurídica para todos. Y lo segundo, lo que me decía respecto del dinero. Alguna vez estaba haciendo un estudio en relación a cuánto pierde el país en relación a la corrupción, y con la pérdida del país de cientos de millones de dólares fácilmente se puede resolver los problemas de salud, de educación, incluso de una renta básica universal. Es un tema más profundo, digamos, de derechos sociales. Pero, por ejemplo, vámonos a las declaraciones que dio ayer Juan José Morillo, en donde condenó la gestión de Ramírez y también de Gustavo Yalc y denunció pues la destitución y la restitución de jueces, que esto le va a costar millones de dólares, casi 11 millones a nuestro país. Sí, esa es una falacia muy recurrente en nuestros políticos muy limitados, digamos. Mira que los otros lo han hecho peor que yo. Está bien, sí, que puede que lo hayan hecho peor que tú, pero ¿eso realmente te justifica lo mal que lo estás haciendo? No, esto no te justifica. No distraigas la atención respecto de lo mal que lo han hecho los otros, de la metida de mano que lo has hecho los otros, sino hablemos de lo bien o mal que lo has hecho tú como funcionario en realidad en funciones. Y como no lo has hecho bien, no tienes una justificación más que decir, mira, al otro le dio mal. Es como la típica excusa del niño que dice, saqué 7, pero a mi compañero le fue peor, que sacó 5. Es infantil y es vergonzoso que una persona de esta autoridad, de esta calidad de autoridad, salga con estas argumentaciones. Sé que hablamos desde la parte legal, pero ¿ustedes han tenido algún acercamiento con Murillo para explicarle que el cargo le pertenece a Román? Realmente... ¿Cuál es la postura que tiene él frente a esto? Nosotros, como defensa, no hemos tenido un acercamiento directo con el presidente
provisional de la judicatura ni con los otros dos vocales. En su momento me comentaba Álvaro que cuando renuncia a María del Carmen Maldonado, él, por la entrevista que dice me vas a asumir, él acude al Consejo de la Judicatura, la escolta propia de las altas autoridades le acompaña a él, luego él quiere reunirse con los vocales del Consejo de la Judicatura, le dicen ya danos unos minutos, ya nos reunimos con usted, y los minutos se convirtieron en horas y luego sacaron la resolución diciendo sabes que ya no eres presidente. Entonces, ¿cómo hablas con alguien así? ¿Cómo ve, por ejemplo, Román, tal vez cuál es la postura de él frente a estos audios que se han filtrado, que de alguna manera develan la metida de mano en la justicia? Nosotros creemos que de ser ciertos, eventualmente, sería muy triste que la justicia llegue a este punto. En realidad, yo entiendo la especulación, yo entiendo el deseo de que Álvaro Román no llegue a la presidencia de la Judicatura, porque a nadie le interesa, lamentablemente, que una persona independiente pueda manejar la justicia en este país, si es que se puede llamar manejar la justicia, porque es un órgano de ejecución. El Consejo de la Judicatura no debe ser entendido como alguien que direcciona a los jueces. Eso es una confusión terrible. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, nada más. Los jueces tienen que ser independientes. Nadie puede llamar a un juez a decirle resuelve desde esta posición o desde esta mirada o resuelve o decide aquello. Esto es más de lo que tenemos lamentablemente en este país. Por eso creo yo que Álvaro debería asumir la presidencia, no solo por derecho, sino porque, y principalmente eso, pero también porque es una persona honesta y decente. Yo sé que esto no convence y no cae muy bien a las fuerzas políticas que siempre quieren incidir, pero tenemos que empezar a ver una mirada, un espacio de posibilidad de que alguien o una conformación de la Judicatura por lo menos dé un ejemplo de independencia y de decir, ¿sabes qué? Esta vez me voy a dedicar a lo que realmente me corresponde, a hacer todo menos llamar a jueces a que resuelvan una causa en determinada forma. Una última inquietud nada más. Sea cual sea la decisión o la respuesta de la Corte Constitucional a favor de Álvaro Román o en contra de Álvaro Román respecto a esta acción de protección, ¿hay algún otro recurso que las partes puedan interponer luego de esta decisión? La verdad, hemos pensado y algunos colegas nos han extendido el ofrecimiento de ir a instancias internacionales como una petición ante el sistema interamericano. No lo hemos querido hacer hasta el momento, no despreciamos la idea, no la descartamos. Además, ahorita les toca esperar también la decisión del juicio político. Sí, pero nos lo han ofrecido algunos colegas que son litigantes en el sistema, que han ganado casos en el sistema interamericano, nos han dicho, ¿sabes qué? Vemos un caso, vamos al sistema. ¿Por qué no lo hemos hecho? Realmente, ¿por qué no buscamos una indemnización? Cuando vas al sistema, buscas por lo general una reparación de tus derechos, porque ya se han consumado las vulneraciones y buscas una reparación. No nos interesa tanto la reparación, sino realmente que haya un respeto a la institucionalidad. Por eso esperamos a la Corte. Por eso esperamos realmente que la Corte, que sí nos ha dado ejemplo la ciudadanía de independencia y de autonomía, empiece a mirar seriamente el caso y acelere un poco sus tiempos a fin de darnos una respuesta al mismo. Correcto, y con esto nos quedamos y la expectativa que se mantiene alrededor de este tema. Agradecemos a Alexander Barahona, abogado de Álvaro Román, con quien hemos analizado todos estos posibles escenarios alrededor de este juicio político que se lleva adelante en la Asamblea Nacional en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. 8 de la mañana con 29 minutos, 30 minutos ya. 30. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.